Tomás García Madrid, también bienvenido. Tomás, buenos días, ingeniero y colaborador del Correo de España. Vamos a hablar ahora de todos tus últimos artículos. No sé cómo valoras esta candidatura de Calviño a presidir el Eurogrupo. A priori no va a dejar el gobierno porque los dos cargos van ligados. No sé a España si nos conviene colocar a Calviño al frente de este Eurogrupo. Yo creo que tener a un compatriota en un puesto tan importante siempre es bueno. Y yo de la señora Calviño, pues dentro de la nefasta opinión que tengo de todo el gobierno que estamos sufriendo, pues es la única que se salva un poco, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sería bueno. Yo confío en que, estando en ese puesto, de verdad piense en los intereses no solo de Europa, sino en los intereses de España, sin perjudicar a los demás. Me extraña que la apoye Vox, pero que la apoye el PP no me extraña nada, porque el PP siempre hace cosas que son difíciles de explicar. Sobre todo porque el Partido Socialista vetó a Luis de Guindos. Sí, claro, no, estos nunca aplican la reciprocidad, igual que nunca deshacen lo que han hecho malos socialistas cuando han gobernado. Eso es marca de la casa del PP, desgraciadamente, para ellos y para España. Bueno, lo sabremos en muy poquitos días, el 9 de julio, creo que recordar que conoceremos si finalmente la vicepresidenta económica es elegida para presidir el Eurogrupo. Mirando a España, han presentado ya sus conclusiones de la Comisión de Reconstrucción, la que se ha celebrado en el Congreso de los Diputados, los partidos del Gobierno, el Partido Socialista y Podemos. Y no se lo imaginarán, pero las conclusiones a las que han llegado estos dos partidos es que los españoles necesitamos, para salir de la crisis producida por el coronavirus, que nos suban los impuestos. Unidas Podemos han acordado este miércoles un documento conjunto con propuestas para la recién creada Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción Social y Económica de España, en el que no concretan la creación de un nuevo impuesto que grave las grandes fortunas como querían los de Pablo Iglesias. Ambos grupos sí apuestan por subir los impuestos para asimilar la carga fiscal en España, a la medida de los países de la Unión Europea, aunque han evitado concretar cuáles en su acuerdo. Este acuerdo lo compartirán con el resto de formaciones políticas en aras de buscar un consenso más amplio, y es que será la Comisión de Reconstrucción la encargada de aprobar el documento definitivo que puede servir de base para la elaboración de unos próximos presupuestos generales del Estado, al fijar ya una serie de políticas prioritarias en las que centrar los recursos. En el texto registrado a última hora de esta tarde en el Congreso, los socios de la coalición defienden avanzar en la seguridad jurídica, certidumbre y progresividad del sistema fiscal español, con el fin de que aporten más quienes más tienen, para que reciban más quienes más lo necesitan, y apuestan por desarrollar de manera efectiva una fiscalidad verde, según las recomendaciones de la Unión Europea. Realmente, para que la izquierda llegase a la conclusión de que para arreglar una crisis económica hace falta subir los impuestos, no necesitábamos la Comisión de Reconstrucción, ¿no? Es lo que hacen siempre. Es lo que han hecho siempre y es lo que ha destrozado a la economía española en los dos periodos que han estado, en el de Felipe González y en el de Zapatero, ¿no? Que no acabaron, pero los dos sufrieron las dos crisis anteriores que habíamos tenido en España, y luego, si queréis, hablamos de esas crisis, ¿no? Y además, si no se concreta el impuesto a las grandes fortunas, lo que siempre llama Podemos impuestos a los ricos, que era una de sus exigencias, estas subidas de impuestos, ¿quién las va a pagar? Claro. Bueno, al final siempre los paga la clase media, porque lo primero, lo del impuesto a las grandes fortunas es un tema puramente político y de imagen, que no sirve para porque nada. La recaudación, sea cual sea ese impuesto, va a ser bajísima, porque además las grandes fortunas son las que más movilidad tienen. Tiene muy fácil irse a vivir a Lisboa de verdad, o sea, hacerse residente en Lisboa, con lo cual deja de pagar impuestos en España. Y digo de verdad, viviendo allí más de 186 días. Y además eso ya se ha aprobado, en Francia lo hicieron y se marcharon todos. Es decir, eso, desde un punto de vista de carga fiscal, es poco relevante. Lo que es muy grave es que suban otros impuestos. Como dijo el director del Banco de España, no me sale el nombre, no sé el director, pero da igual, subir el IVA. Hernández Cos, sí, no sé, es que no es director, bueno, da igual. Subir el IVA, eso sí que es que afecta a todo el mundo, y además una cosa es subir el tipo impositivo y otra cosa es que suba la recaudación. Eso es sabido que si que normalmente pasa al contrario. Claro, llega un punto en el que, por más que subas el tipo impositivo, pensando en el IVA, aunque lo pusieras al 40%, por decir una barbaridad, no vas a recaudar más IVA, porque lo que va a pasar es que la gente o va a consumir menos o va a consumir en B.
Al final eso es lo que hace es animar a la economía sumergida. Cuando los tipos son realmente abusivos y fuera de toda lógica, pues la gente se marcha al lado oscuro, ¿no? Es un error gravísimo, y más en una crisis como la que tenemos, que afortunadamente el Banco Central Europeo está dispuesto a poner toda la liquidez que haga falta, porque la única razón, si hubiera alguna, para subir impuestos sería equilibrar las cuentas públicas. Pero en este caso tenemos la fortuna de que Europa nos va a dar tanto dinero como necesitemos para cubrir el déficit. Ojalá no hubiera un déficit muy grande, pero no porque haya impuestos altos, sino porque haya gastos bajos. O sea que en este caso lo de los impuestos tiene menos justificación aún que nunca, ¿no? Y es una medida, es justo lo que no hay que hacer, porque eso al final reduce la renta disponible, reduce el consumo de los españoles y reduce la capacidad de invertir. Y esas son las maneras de salir de la crisis, consumiendo más e invirtiendo. Es tremendo, vamos, de verdad. Efectivamente, el gobierno lo que tendría que centrarse es, en vez de castigar a las clases medias, incluso a las clases bajas, que ellos en los mítines siempre hablan de este impuesto de los ricos, que como comentas es una recaudación mínima. Al final lo va a pagar la clase media, la clase alta, en vez de recortar sobre todo en gastos políticos. Vemos como este gobierno es el gobierno que más ha aumentado el número de asesores, el número de ministerios. Por ahí se nos va muchísimo dinero. El ciudadano tiene que saber que nos están castigando a nosotros lo que están repartiendo después entre sus amiguetes, ¿no? Bueno, yo creo que he leído, no sé si será un dato cierto, pero está publicado como 760 asesores entre los altos cargos de las diferentes administraciones. Y como estos además no son baratos, si cobran, que lo mismo está por ahí, en media 100.000 euros, son 70 millones de euros al año, 70 millones de euros son las pensiones de 5.000 pensionistas. O sea, cuando hablamos, porque la pensión media son como 14.000 euros. El problema de las pensiones es un problema gravísimo, qué duda cabe. Pero es que las cifras de gasto en cosas innecesarias que estamos teniendo son tremendas. Entonces, por ahí es por donde debería venir. En los gastos corrientes, reducir gastos corrientes. En el año 2017, la AIREF, cuando estaba todavía el actual ministro presidiendo la AIREF, Escrivá, estimó, y no pudo llegar a la cifra global porque no había manera, que al menos hay 15.000 millones de subvenciones, varias, del Estado, casi todo el Estado, calamidades autónomas y ayuntamientos. Claro, 15.000 millones es una barbaridad de dinero, es otro sitio que es que eso se puede cortar de hoy para mañana. Entonces, como muy bien has dicho, aquí deberían centrarse en reducir gasto público y en incentivar la actividad económica, facilitando las cosas, quitando restricciones, buscando la unidad de mercado, tantas cosas que hay que hacer en España y que son sabidas por todos, ¿no? Y en general esas reformas, los momentos de crisis, que los momentos de crisis son malos en casi todo, pero tienen una virtud que es cuando se suelen hacer. Igual que tiene la virtud que en los momentos de crisis se destruye empleo, pero se aumenta productividad. Sí. Pues mejor no tenerlos que pasar, pero si no hacemos ninguna de las dos cosas, vamos a sufrir todos los efectos negativos de la crisis sin aprovechar ninguna de las oportunidades que te da. Hacer reformas y mejorar productividad. Pero claro, si el barco lo lleva una panda de indocumentados y además fanáticos que solo piensan en su hoja de ruta y en su agenda ideológica, pues todas estas cosas pasan. Yo es que dudo mucho que estos individuos dediquen un cuarto de hora a la semana a pensar de verdad en lo que conviene hacer para resolver los problemas sociales y económicos que tenemos, ¿no? Y además algunos presumen, os diré. Pablo Iglesias ayer publicando un tuit diciendo que ha visto en no sé qué pocos días una serie entera porque se la había recomendado fulanito. O sea, un vicepresidente con la que tenemos encima presumiendo en Twitter de que ve series rapidísimo. Es una serie de esas, lo mismo, son 30 capítulos, ¿no? Bueno, 30 los horas. que hayan sido... 30 horas es una pero semana que lo pongas, entera. o sea, mal que lo hagas, Pero mal que lo hagas, presumas de ello. pero ya que lo digas. Pero bueno, como hay tanta gente que está encantada porque por lo menos no gobierna la derecha, pues oye, que sigan en su felicidad, no seré yo quien acabe con sus ilusiones. Lo que es evidente es que España enfrenta bastantes graves problemas económicos en el corto y en el largo plazo. Quizá en el corto plazo lo más terrible son los datos de paro que nos vamos a encontrar después de verano, cuando decaigan los ERTE, ¿no? Yo no sé qué previsión tienes tú, Tomás, enseguida lo vemos, pero tú en el Correo de España has ido en las últimas semanas publicando varios artículos referentes a estos grandes problemas. El primero de ellos serían las pensiones, ¿no? Y recordabas las declaraciones
del ministro Escrivá, precisamente diciendo que era necesaria la inmigración, ahí lo estamos viendo, para pagar estas pensiones, cuando los niños del baby boom lleguen a la edad de jubilación, que ya quedan muy pocos años. Bueno, tú esto lo has explicado aquí a grandes rasgos algún día, incluso aunque las declaraciones del ministro fuesen ciertas y todos los inmigrantes que van a llegar, que han llegado en los últimos años y que van a llegar ahora con el efecto llamada de la renta mínima, viniesen efectivamente a pagar pensiones, es que tampoco sería suficiente si no se hace una reforma, ¿no?, del sistema de pensiones. Eso es. Sí, yo a raíz de esas declaraciones, además el tema de las pensiones es un tema que, como a muchos españoles, me interesa, porque de verdad yo creo que es el principal desequilibrio junto al desempleo estructural que tiene la economía española. Hablando primero de los inmigrantes, ya para descartar el tema de los inmigrantes. En España ahora los datos oficiales es que viven 7,2 millones de extranjeros. Eso lo publica el INE y eso es seguro. Hay un dato que no publica, pero que se estima que hay como 1,5 millones de hijos de inmigrantes, pero que al haber nacido en España ya tienen la nacionalidad española. No entran en la estadística porque son nacidos en España, pero eso ya son entre 8 millones y 9 de inmigrantes legales. Y hay como 1 millón más de inmigrantes ilegales. Es decir, que hay 10 millones de señores que viven aquí. De esos cotizan aproximadamente 3,6, porque claro, esos son familias enteras. Y además, dentro de los inmigrantes hay como 800.000 parados. El paro entre los inmigrantes habitualmente es vez y media al paro entre los nacionales. Es decir, si en el mismo momento ves la cifra de paro y desagregas entre nacidos en España e inmigrantes, suele ser vez y media. Eso significa que hay como 800.000 parados inmigrantes. Entonces, están cotizando 3,6 millones y estamos manteniendo a 10 millones. Prácticamente por cada uno que cotiza, mantenemos a 3. O sea, eso ya descarta cualquier razonamiento, que no es un razonamiento, sino cualquier declaración de Escrivá de que nos vengan a pagar las pensiones, ni mucho menos, al revés. Luego, ahora voy a ir a las pensiones. Sí. En un artículo que he publicado estos días, donde para pensar en el futuro inmediato de la economía y en los efectos de esta crisis, he repasado lo que ha pasado en España desde 1980 en la economía, se ve que a principios de este siglo, hacia el año 2000, que es cuando empiezan a llegar masivamente los inmigrantes, la economía crece, el PIB crece, venía creciendo a un ritmo constante, al 3,5%. Empiezan a llegar inmigrantes y la renta per cápita empieza a crecer más despacio. Porque es que los inmigrantes, viene uno, que es el que produce, el que añade valor, el que participa en la... Pero claro, trae al cónyuge, no quiero decir a su mujer, por si me llaman sexista, el cónyuge, más 2 o 3 hijos, porque tiene más natalidad, es decir, uno produce y vienen con él 5, por decir una cifra. En España, un trabajador, dividiendo el PIB entre la población ocupada, cada trabajador produce como 60.000 euros al año de valor añadido. Y la renta per cápita son 26.700. Entonces, quiere decir que un trabajador, con lo que produce, mantiene la renta de 2,6 personas. Si su unidad familiar es 2,6 o menos, él está ayudando a mejorar la renta de otros. Si es más de 2,6, otros están ayudando a mejorar su renta. Los inmigrantes casi todos vienen más de 2,6 por cada uno que cotiza, entre el que está parado, los niños, el cónyuge, etc. Los inmigrantes, solo desde un punto de vista económico, olvidándome de cualquier otra cosa, solo tendrían sentido si estuviéramos en pleno empleo y si de verdad hiciera falta mano de obra. Pero en España, aparte de que ya he dicho 2 veces y digo otra tercera, que hay 800.000 inmigrantes parados, tenemos 2,4 millones de nacionales parados adicionales, hasta 3,2 que tenemos en final del 19, ahora ya eso se ha disparado. Y luego no tenemos que olvidarnos que hay 2,5 millones de españoles con nacionalidad española viviendo en el extranjero. Muchos de esos viven porque han decidido vivir en donde sea, pero otra parte son los que se han tenido que marchar en la anterior crisis a buscarse trabajo, a trabajar de enfermero en Inglaterra. Bueno, esos a lo mejor también quieren venir, como el amigo de Zapatero, el muy mejor amigo, este tal Carnicero. No creo que puedan... Hombre, en esas circunstancias claro, seguro que querrían, puedan venir con una dirección general hecha a su medida y sin competencias y cobrando 100 y pico mil euros. Es decir, que lo de traer inmigrantes para pagar las pensiones, ni para pagar las pensiones ni para pagar nada, al revés, nos cuestan dinero. Y luego está el tema de las pensiones, obviando los inmigrantes. La cuestión con las pensiones
Desde el año 2010 más o menos, que es cuando empezó a tener déficit la Seguridad Social, están dándole vueltas al reequilibrio de las pensiones y la garantía de las pensiones. Y nos tienen a todos entretenidos con eso y el Pacto de Toledo y tal. Pero cualquiera que vea los números del sistema de pensiones, es obvio que tal cual está diseñado no se sostiene. Porque el sistema de pensiones que tenemos, que por cierto lo creó en el año 63 el general Franco, no es una cosa que haya creado Felipe González ni Zapatero, fue en el año 63, y que funcionó perfectamente hasta el 2010, se hizo de la única manera que se podía hacer, porque si tú vas a crear un plan de pensiones cuando no hay nada, o lo haces como se hizo, o los primeros no van a tener pensión, porque ¿quién se la va a pagar? Entonces está basado en que los jubilados cobran las pensiones con las cotizaciones de los activos. No se crea un fondo individual que tus cotizaciones te van a pagar tu pensión y que no va a estar en una cuenta corriente, pero que tienes una cuenta tuya, que sabes como cuando tienes un fondo de pensiones privado. Mientras los que coticen al año más que lo que cobran los que jubilan, esto funciona muy bien. En el año 78, pues las cotizaciones eran como 2,5 veces las pensiones. Aquello sobraba dinero y, de hecho, se han hecho pues, desde muchísimas cosas, ¿no? con todo ese dinero. Pero aquí han pasado dos cosas a la vez. Primero, que el número de pensionistas ha subido mucho más que el número de cotizantes, porque la gente vive más. Y la segunda efecto es que las pensiones, en términos reales, han subido mucho más que los salarios y por tanto que las cotizaciones. Porque no quiero equivocarme en los datos, los pensionistas han pasado de 4 millones a casi 10 desde el año 78, eso es multiplicar con 2,7. Y en ese mismo periodo los cotizantes se han multiplicado solo por 1,8 veces. Han pasado de 10 a 19 millones de personas que cotizan. Entonces, había 2,6 cotizantes por cada pensionista y ahora estamos en 2. Eso ya es un efecto. Y a eso añádele el importe de las pensiones. Todo en términos reales, en euros de hoy, para que no nos confunda la inflación. En el año 78 la pensión media era 6.000 euros y hoy es 14.000. Es decir, que en estos casi 42 años se ha multiplicado por 2,3 veces. Eso en 42 años no es muchísimo, eso es subir en términos reales un 2 y pico %. Claro, si lo metes 42 años parece que... Y las cotizaciones han pasado de 4.800 a 6.200 euros, solo han crecido el 1,3. Eso significa que en el año 78, con lo que cotizaba un señor, como había 2,6 señores por pensionista, se recaudaba casi el doble de lo que costaba un pensionista. Todo eso se ha ido al garete y ahora las cotizaciones solo cubren el 80% de las pensiones. ¿Y eso cómo se equilibra? Pues muy difícil. O baja las pensiones un 20%, que no es planteable, o sube las cotizaciones de golpe un 25%, que en este momento no funciona, o sea, no se puede hacer porque machacas el mercado laboral, o creas empleo para que haya más cotizantes y cubran las pensiones, porque si tú creas las pensiones suben por una cuestión vegetativa, la gente va envejeciendo. Si tú creas empleo, lo que haces es aumentar las cotizaciones y que cambien las pensiones. Entonces, el objetivo, y a medio plazo, yo creo que es inevitable cambiar el sistema y pasar a un sistema lo que llama la mochila austríaca, que cada uno, en función de las cotizaciones que haya hecho durante su vida, reciba la pensión. Porque además ahora pasa, y está explicado en el artículo, y pido disculpas por tanto número, en el año 78 la gente entraba en el mercado de trabajo muy pronto, pues con 25 años o 23 casi todo el mundo estaba trabajando. Y estaba cotizando hasta los 65, no había prejubilaciones. Y estaba más o menos cotizando 40 años. La esperanza de vida en aquella época eran 75 años más o menos, es decir, que estabas cotizando 40 y cobrando la pensión 10. Por cada año de pensión habías cotizado 4. Con los números de cotizaciones y pensiones que he dicho, durante todos sus 40 años cotizaba en euros constantes unos 190.000 euros. Y durante los 10 años que cobraba la pensión, gastaba, entre comillas, unos 60.000 euros. Es decir,
había un margen enorme. La gente estaba cotizando más de lo que iba a recibir. Digamos que estaba aportando dinero al sistema. Y repito, se pudieron hacer muchas cosas con eso. Si haces la cuenta hoy, resulta que las cotizaciones no han subido durante... Primero, se trabaja menos años, porque la gente se incorpora al mercado laboral, los jóvenes, por desgracia para ellos, y empiezan a cotizar de verdad después del grado, de la beca, del trabajo en prácticas, del máster, no sé qué, a los 30 años. O sea que cotizan 30 o 35, pero como la esperanza de vida ha subido a 85, están cobrando la pensión 20 años. O sea, lo que antes era 4 años cotizando por cada año de pensión, ahora son 1,7 años cotizando, 1,5 por cada año de pensión. Ahora acumulas durante tu vida laboral unos 210.000 euros, no mucho más que los 190.000 de antes, porque trabajas menos tiempo, pero claro, cobras 280.000 en los 20 años que estás jubilado, a 14.000 al año. O sea que tú no has acumulado, no has ahorrado suficiente para pagarte tu pensión. Y eso te lo tiene que poner el Estado y, en definitiva, todos los contribuyentes. Y eso significa que o nos mentalizamos, o sea, estamos viviendo durante la jubilación, digo, en la media de todos los pensionistas. Hay infinitos casos de gente que está cobrando muy poco y pasándolo muy mal, ¿eh? No digo, yo digo, hablando en las medias. En la media de todos los pensionistas se está viviendo por encima de las posibilidades que le da el ahorro que ha hecho durante su vida. Y eso, o nos acostumbramos a vivir un poco peor cuando somos pensionistas, reconociendo que hemos ahorrado de menos, o ahorramos más durante la vida activa, que eso es más cotizaciones y menos renta disponible, es vivir un poco peor durante la vida activa para tener una pensión mayor. Lo que pasa es que con los sueldos de hoy en día, la mayoría de sueldos, eso es complicadísimo. Claro, es muy complicado porque eso es una de las cosas que pasa. Eso lo he leído, no sé exactamente quién es el que la globalización hace países ricos con ciudadanos pobres, ¿no? Y eso en España lo vemos. O sea, España en estos años, hasta que ha pegado este recorte de la crisis, hemos venido creciendo desde la anterior crisis a un 2,7%, que está bien para un país como el nuestro, pero los sueldos han subido mucho menos. El sueldo medio en España es realmente ridículo. Sí, parece como que el sistema no se ha sabido adaptar, ¿no?, a los cambios que ha habido. Como decías, la población ha envejecido mucho, los salarios no han crecido lo suficiente, o al menos la cotización ha decrecido, y vamos a tener, si el sistema no se adapta y los políticos no empiezan a asumir estos cambios, vamos a tener un problema sobre todo las generaciones que vienen, en el momento en el que haya muchísimos más pensionistas que personas cotizando. Sí, sí. Pero tenemos que tender a un sistema tipo mochila austríaca. Lo que pasa es que eso significa que durante bastantes años, no digo 3 o 4, va a haber que ir pagando pensiones con cargo al presupuesto del Estado, hasta que los que han ido acumulando su mochila ya la tengan. Hay una transición que la tenemos que pagar entre todos, y es que no hay otra solución. La verdad que el asunto de las pensiones poco se habla para lo que nos debería de preocupar a todos, sí, pero claro. Bueno, una vez al mes, cuando sabemos cuánto se ha pagado ese mes en pensiones, pero es que realmente a largo plazo va a ser nuestro principal problema, yo creo. Bueno, ya lo es. No es el único. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta hablamos de lo que está pasando con el turismo hasta ahora. ¿Lo vas a cambiar? Sí, sí, claro, lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar para cobrar más. Sí. Eso es lo que nos dijo en su día. Sí, una cantidad que tenga de ser pequeña, dice yo. Algo que comparado con el ciudadano tenga de ser pequeño. ¿Tú te imaginas que yo cobrara 8.000 euros? Dice. Ya no hay que imaginárselo, solo hay que ver su cuenta bancaria todos los meses. Cobra limpios casi 8.000 euros. Sumado al sueldo de su mujer, entre los dos suman casi 15.000 euros. Es indignante que esta persona mienta así a sus votantes y tenga la cara de salir en la televisión. Pues... Y no pasa nada, porque por lo menos no gobierna la derecha, para muchos. Pero toda la hemeroteca de este personaje, de este fulano, es terrible. Es decir, está haciendo justo lo contrario de lo que ha dicho. Siempre, cada día de su vida. De lo que ha reprochado con mala idea a los demás. Pero para mí lo que es increíble es que sus votantes no se vayan de verdad a Galapagar y le hagan una cacerolada a sus propios votantes. Claro, porque es que los votantes son los que, por desgracia para ellos, siguen los que tienen un trabajo cobrando 1.000 euros.
Entonces... Sí, eso es lo que dictaría la razón, que fuesen sus propios votantes los que estuviesen más indignados con él. Que le dejen de votar, sino que se tenían que ir a hacerles Pero cuando tú caceroladas. haces el odio al que tiene algo de poder o de dinero tu modo de vida, claro, el tipo de gente que te vota, pues luego no se va a volver contra ti, ¿no? Porque es realmente una gente que lo que odian, pues es eso, a de guindos. Es un voto muy visceral, ¿no? Gracias a Dios hay que decir también que Podemos en cada elección pierde votantes. Eso es así, en todas las elecciones han ido perdiendo votantes. Como recordó ayer el PP en el Congreso. Pero con ese razonamiento, si el votante de Podemos le han trastornado hasta el punto de que por sistema odia al que tiene más o al que vive mejor, aquí tiene un buen ejemplo de un señor que tiene más y vive mucho mejor. Entonces no tienen que irse a buscar a una gran fortuna del IBEX, como dicen, que no sé a qué se refieren exactamente. Tienen un señor en Galapagar. Bueno, que la gente está contentísima con el gobierno, lo vimos ayer con lo que le pasó al ministro de Transportes. No sé si eran votantes o exvotantes, me imagino que no, por cómo estaban. Vamos a recordar lo que le pasó a José Luis Ábalos en un acto en la estación de Atocha, cuando fue increpado por varios comerciantes. Claro, gracias a la gestión de este gobierno ven cómo se van a la ruina, porque les han prohibido trabajar, pero ellos han tenido que seguir pagando sus gastos fijos. Claro, vamos a recordarlo. No, bueno, no se ha pedido el pago a ningún local en este tiempo. Pero aquí está la presidenta de IF y a nivel fiscal hay que pasarlo. Y como he dicho antes, ahora se empezará a negociar con cada uno de ustedes. A nadie se les ha pedido que pagara. Pero vosotros cobréis por esto, seguro, por claro, venir a esta charla, cobráis, os pagan, porque nosotros no cobramos que yo me quedo en la calle sin comer, ¿sabes? ¿Qué os pasa? Riéndote. ¿Qué os pasa? Yo no me estoy riendo. No te estás riendo, ¿verdad? ¿Qué os pasa, No. tío? Sinvergüenza. Estoy simplemente escuchando cómo se dirige. No, estás escuchando, no, eres un cara dura. Eres un cara dura. Que tienes una cara que te la pisa. Que yo tengo 50 años. Estamos todos en la puta ruina. Pero tú con los bolsillos llenos y todos vosotros. Metiendo a... Eso es lo que soy. Y si no pagamos 3 meses, nos vamos pero pagando 6. ¿Pero cómo es eso? ¿De dónde vamos a que no va a sacar el ser así, dinero? señora. Los No va a ser empresarios... no es así. así. Venga, hombre. No va a ser para ti. Que tú te lo llevas. No va a ser así. Que tú te lo llevas. Y los demás estamos jodidos. Es el tema. A los trabajadores, a los empresarios y a los trabajadores. Bueno, es impresionante porque no solo les niega a los comerciantes que han tenido que pagar los gastos fijos que ellos le están diciendo que han tenido que pagar, sino que es que dice también que no se está riendo cuando estamos viendo todos como sí se está riendo. O sea, voy a mentir y no importa cuánto vaya a mentir, porque bueno, no va a pasar nada nunca, entonces. A mí todo me parece muy mal, pero la sonrisa esa sarcástica es que me parece que es un insulto. Eso yo creo que demuestra que le importa nada lo que le esté pasando. Viven en otro mundo, viven en un mundo superior de los políticos. Pedro Sánchez, su persona, ¿no? Es gracioso que Pedro Sánchez repetía mucho en los aló, presidente, no vamos a dejar a nadie atrás. Al final no han dejado a nadie atrás de lo suyo, de los asesores, claro, de su amigo que se ha traído del extranjero, pero esto que es el pueblo, a estos sí los han dejado atrás y a esto no le han perdonado ninguna mensualidad del alquiler de las tiendas en Adif, que es un organismo público, ¿no? A los autónomos no se le ha perdonado las cuotas de autónomos, se le ha cobrado el día. Por eso no vamos a dejar a nadie atrás de lo suyo. Pero lo que dicen estas dos personas es pura sabiduría popular. Este señor del polo rojo le ha dicho varias cosas que lo piensan millones de españoles. Tú te lo estás llevando. Tú aquí con los bolsillos llenos mientras yo no tengo para llegar a fin de mes. Y es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando con los ERTEs que no están pagando. Claro, es que la gente no tiene ahorros para vivir 3 meses y luego ya financio la supervivencia y luego me da el dinero el Estado. Es que habrá gente que se tenga que ir a una cola de un comedor social, sí, claro, por no cobrar el mes del ERTE. Y toda esa gente, ¿dónde está? Es decir, ¿por qué no se manifiestan? ¿Por qué no se quejan? Pues mira, lo voy a recordar, ya que lo decimos. Este sábado, gran manifestación en Madrid, este sábado que creo que es 27, ¿verdad? Sí. A las 12 del mediodía. Desde la plaza Gregorio Marañón, allí estaré yo con una cámara del Toro TV
contando la manifestación y esperemos que vaya mucha gente y la gente se manifieste. Bueno, claro. Y les recuerdo, aprovecho y les recuerdo que el lote, ahí lo estamos viendo, sí, nos lo contaba ayer Joaquín, que es uno de los organizadores, lo organiza el Movimiento Cívico Núñez de Balboa, que saldrán de la plaza de Gregorio Marañón en Madrid. Se estaban organizando concentraciones en algunas otras ciudades, pero de momento no tenemos ninguna confirmada. Se lo contaremos si se van confirmando de aquí al sábado, no se preocupen, que en el Toro Televisión les mantendremos informados. Y aprovecho y les recuerdo también que pueden conseguir el lote España, que la bandera les vendrá muy bien, entre otras cosas, para esa gran manifestación del sábado. Lo pueden conseguir llamándonos al 91-616-2464. Si prefieren, nos pueden mandar un email también a club@intereconomia.eu o pueden entrar en nuestra página web del Club de Amigos, que también a través de un formulario nos pueden escribir para solicitarlo en clubdeamigos.eltorotv.com. ¿Qué es lo que les va a llegar, además de la bandera que ahora se la enseño? El llavero azul marino y con nuestros colores, igual que la cartera. Esto es lo que más estoy usando yo al final. Mira que me gusta la corbata, pero lo que estoy usando todo el día es la cartera porque tiene muchos compartimentos y caben muchas cosas. La corbata, que ahora ven cómo le queda a Mauri. El libro de José María Pemán, La historia de España contada con sencillez. Ahí estamos viendo la corbata. Es que es muy bonita. También se la pueden poner el sábado para la manifestación si no hace mucho calor, que parece que no lo va a hacer. El libro, y les decía, la bandera, que no solamente cuando les llegue la pueden colgar en el balcón, en la terraza, sino que es que viene preparada para que este sábado la puedan llevar ya así puesta directamente. Si van a Galapagar, no, les pondrán una multa, luego les contamos lo que ha vuelto a pasar en Galapagar, pero si van a la manifestación, a la gran manifestación contra el gobierno en el centro de Madrid, sí que la pueden llevar, la verdad que les va a hacer muy buen servicio. 91-616-2464, club@intereconomia.eu o clubdeamigos.eltorotv.com. Solamente lo pueden conseguir, les recuerdo, a través del Club de Amigos del Toro Televisión. Veíamos los gritos a Ábalos este miércoles en la estación de Atocha y va a llegar un momento realmente que los miembros de este gobierno, si sigue así la cosa y si sigue siendo esta su gestión de la crisis, no van a poder salir a la calle tranquilos. Vamos a recordar lo que hace un mes, un poquito más de un mes ya, decía el ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre el turismo, porque lo del turismo también es una cosa muy seria lo que está pasando. Recordamos lo que decía Garzón. El diseño institucional de la Unión Europea tiene una falla muy grave y es que eso no lo corrige, sino que incluso lo agudiza y nos lleva a un país que se ha especializado en sectores de bajo valor añadido, la hostelería, el turismo, la exportación de productos poco manufacturados, poco valor añadido, estacionales, precarios. Por ejemplo, el turismo, 6 meses el hotel abierto, los otros 6 meses no. Al final, eso nos ha llevado a una situación de debilidad estructural que cuando ocurren cosas como esta, pues tenemos menos instrumentos para salir adelante, en política fiscal, pero también en política industrial. No nos cansaremos de verlo porque la verdad que es increíble. Yo no sé si me produce más sorpresa cada vez que escucho estas declaraciones de Alberto Garzón o las de Pablo Iglesias diciendo que cualquiera que le conozca sabe que él nunca cobrará 8.000 euros. Cualquiera que le conozca bien pensará que quería cobrar mucho más, suponemos, porque realmente es que ni ha disimulado. Tomás, tú has escrito de esto también en las últimas semanas. Es que lo del turismo no hemos sido conscientes de lo importante que era para nosotros el turismo, muchos, hasta que no lo hemos tenido, ¿no? Yo el otro día, cuando llego a Barajas a hacer el directo para contar a los espectadores que no se están haciendo test a las personas que aterrizan en Madrid, y veo esa cosa vacía, que es que faltaban las bolas estas del oeste, es que era desolador, te quedabas impactado, para mal. A mí las declaraciones de Iglesias son de una persona malvada. Las de este son de un ignorante, porque este es un pobre chaval, ¿no? Es un ignorante. Porque a pesar de que dice que parece ser que está licenciado en ciencias económicas, no lo sé. Y es que este es un caso milagroso, porque este es un muchacho que se afilió al Partido Comunista, yo creo que en cuanto cumplió la mayoría de edad y le dejaron afiliarse, en un partido comunista, se llamaba Izquierda Unida entonces, porque claro, en el siglo XXI llamarte Partido Comunista pues, es impresentable, pero era el Partido Comunista, lo demás eran 4 tonterías, ¿no? Estaba en vías de extinción, necesitaban un secretario, no le llaman, coordinador general le llaman, y claro, era para firmar el certificado de función y pasaba este por ahí, que era uno de los becarios, y se encuentra de coordinador general de Izquierda Unida. Y, insisto, en vías de extinción. Aparece el 15 de marzo, Podemos, tal,
Y le conviene a Pablo Iglesias los apenas 2 escaños que tenía en las elecciones, no en estas últimas, la del 2015, las que ganó Rajoy, dos escaños a duras penas, y para conseguir esos votos hace la coalición. Después de haberles insultado como les había insultado, que le había llamado gris, cenizo, y el otro ahí va, ahí acude. Segundo milagro. Y este no tiene empacho en cargarse la historia de un partido que ha sido un partido criminal, pero bueno, un partido criminal que tenía casi 100 años de historia, creo que lo fundaron en el 21. Y por supuesto no tiene problema en dejar tirados a los 10.000 afiliados que tenía por aquel momento el Partido Comunista. Yo obviamente no soy demasiado forofo de esos 10.000 afiliados, pero bueno, él tenía su compromiso. Y luego ya el tercer milagro, pero que ese ya es más que el milagro de Fátima, es que en el reparto de la formación del gobierno le cae una cartera ministerial. Bueno, lo hicieron con cierto buen criterio porque es una cartera ministerial completamente vacía, porque la competencia de consumo está en las comunidades autónomas. Entonces, claro, pero bueno, le cae la cartera ministerial. Y como no sabe qué decir, se despacha con este tema en un momento completamente inoportuno, cuando está desapareciendo el empleo, nos estamos desangrando en empleo, y además en una cosa que no es de su competencia siquiera. Y hace ahí un totum revolutum, hablan de precariedad, estacionalidad y bajo valor añadido. Pero claro, como tú decías y como todos los españoles creo que sabemos, el turismo es hoy día el sector más importante de nuestra economía. Y no solo por lo que genera él directamente, sino por toda la actividad inducida que genera, ¿no? Yo he estado mirando, después de oír aquello, el otro día comentamos, pero los números del otro día, pues los he mirado de verdad, y el turismo nos genera 190.000 millones de PIB, es el 15% del PIB. Que 190.000 millones, por supuesto, es el sector que más genera, salvo lo que llaman el comercio, porque claro, es que el comercio es todo. El comercio es... Claro. El sector, digamos, de actividad propiamente dicho es el turismo, por encima de la construcción y de muchos otros. Pero eso son 4.000 euros por español, es decir, cada español de nuestra renta, 4.000 euros se lo debemos al turismo. Y en una familia, porque eso es 4.000 euros desde el recién nacido hasta el centenario, en una familia media de 2,6 personas, que es la familia española, son algo más de 10.000 euros por cada familia gracias al turismo. Y si hablamos de empleo, el turismo crea empleo a lo bestia. O sea, hay no solo el empleo directo, que son como 2,6 millones de españoles que viven del turismo, y luego hablamos un poco de quiénes son esos españoles, ¿no? Sino el empleo indirecto inducido que llaman es como otros 1,9 millones. Es decir, al final son 4,5 millones de españoles que directa o indirectamente viven del turismo. Claro, y cuando habla de empleo precario, debe pensar que los empleos del turismo son los camareros, con todo mi respeto para los camareros, del bareto de la esquina de su barrio, si es que en su barrio hay baretos, que a lo mejor ya vive en La Moraleja, ¿no? Y allí no hay baretos. Pero no, los empleados relacionados con el turismo son desde los pilotos de los vuelos charter que traen a los turistas, hasta los empleados de los rentacaristas, hasta los empleados de los museos, donde en los museos españoles pues un porcentaje muy alto de la gente que va a visitar. O sea que son precarios algunos, desgraciadamente, como en casi todos los sectores, por desgracia tenemos empleo precario y hay que evitarlo. Pero generalizar diciendo que el empleo de turismo es empleo precario es una estupidez. Desde luego. Sí, él después se va de viaje de novios a Nueva Zelanda en vez de hacer un viaje turístico por aquí, por España, ¿no? Parece increíble que este ministro, que su principal baza en la campaña electoral fue atacar a las casas de apuestas, algo que aquí defendemos mucho, ¿no? Que es un mal endémico, la publicidad de las casas de apuestas, la agresividad de la publicidad de las casas de apuestas. Pues en el momento que llegó a su cargo no se olvidó de todo, un poco lo mismo que le pasó a Pablo Iglesias, ¿no? Manda mensajes muy agresivos en campaña que después se le olvidan cuando llega al poder. Pero este olvido es un olvido sospechoso, porque cualquiera sabe por qué se ha olvidado, ¿no? Ya sabemos quién maneja las casas de apuestas y el juego. Ya, no solo insultó al turismo, también a la hostelería, que todo está muy relacionado. Me vais a dejar que salude al otro lado del teléfono a Rafael Andrés, de Casa Rafa. Rafa, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Porque es que es la hora del aperitivo, Rafa. Es que hablar contigo a esta hora es fatal, pero bueno, queremos saber qué tal está siendo, cómo está transcurriendo la semana, ahora que hemos abandonado por fin el estado de alarma.
Pues oye, si me permitís primero, quería agradecer la intervención justamente anterior, porque tenéis toda la razón y aún estamos esperando a que el ministro de Consumo, señor Garzón, pues pida perdón a todos los empresarios y a todos los trabajadores del mundo del turismo y de la hostelería. Pues claro, este ministro no ha sido ni reprobado y además tampoco ha pedido perdón a los 3 millones de personas en España que trabajamos en esto. 3 millones, casi nada, la mayor masa laboral del país. Y dice que queremos empleo de bajo valor añadido, atemporal y precario. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, y fíjate, y luego, días más tarde, el jueves de la semana pasada, y hace una semana, el propio presidente del gobierno dijo que éramos líderes en turismo. Pero por favor, un poquito de coordinación. Pero bueno, nada más quería decir esto, que muchas gracias por preocuparos tanto del turismo y de la hostelería. A él en esa reunión, sí, a él en esa reunión, Rafa, lo escondieron convenientemente. No sé si temían lo que pudieseis decir. Pero bueno. Rafa, ¿cómo está yendo la semana? Pues vamos a ver, la semana está con altibajos, lógicamente. La gente tiene mucha precaución y no es para menos. La gran mayoría, quitando algunas cosas, ya sabemos que pero la gran mayoría todavía tiene miedo para entrar en sitios cerrados. Los de las terrazas pues también tienen un poco miedo por quién se le acerca, tal, pero bueno, vamos saliendo adelante. Todos sabemos que los hosteleros somos de un espíritu emprendedor, de un empuje tremendo y que vemos el vaso siempre medio lleno, no medio vacío. Así que, y luego, está bien la semana, no nos podemos quejar, salvo zonas por donde estuviste tú, haciendo un reportaje por la Plaza Mayor y que nos quedamos sorprendidos, ¿verdad?, de lo flojito que está todo el centro de Madrid, Cava Baja, Cava Alta, Plaza Mayor, Las Vistillas, el barrio de Las Letras, pero bueno, hay que luchar y seguro que poquito a poquito y con el esfuerzo de todos y por supuesto el vuestro apoyando a la hostelería y al turismo vamos a salir adelante, sin duda. Esperemos que sí, Rafa. Danos un poco de envidia, ¿qué habéis preparado hoy en casa, Rafa? Bueno, es que me da no sé qué daros envidia, pero es que a mí me un está poco dando solo. envidia. Me gusta más cuando vienes en directo, con la ensaladilla, con el salpicón, te lo tengo que decir, pero bueno. Por cierto, pues bueno, eso cuando queráis. Y probamos, aparte de la ensaladilla, que es mítico en Rafa, pues también hemos preparado el salpicón de bogavante gallego. Bogavante gallego llega vivo, se cuece y ¡pum! Y a las 12:30 está preparado, a esta hora justamente están terminando de preparar el salpicón de bogavante. Estamos también preparando las verduras ahora de temporada que siempre sientan bien y todo lo que son los gazpachos, los salmarejos, las ensaladas. Y hoy han venido 2 besugos de Tarifa de 1,5 kg cada uno, de verdad, para hacerles una fotografía, qué cosa más bonita. Y la deberías hacérsela. Y los lenguos. Claro que sí. Claro que sí. Rafa, recuérdanos, mira, Mauri no estaba el día que viniste tú con el aperitivo en directo, pero Tomás sí, y puede contar cómo nos lo... Bueno, yo lo que quiero contar es que... Fue visto y no visto. El jueves pasado, hace hoy una semana, estuve almorzando en Casa Rafa. Sí, efectivamente. Y... Bueno, he sabido que Casa Rafa la calidad es insuperable, el servicio y todo eso, pero lo que me impresionó mucho es cómo tienen de bien organizado y de sensación de seguridad que dio todo, ¿no? Las distancias, los camareros con sus equipos de protección individual, la verdad es que enhorabuena, porque la calidad y el servicio es una cosa conocida y no hay que elogiarla, pero todo ese esfuerzo es muy encomiable. Pues sí. Pero bueno, es que es una maravilla y muchas gracias por indicarlo, porque de verdad es que nuestro propósito con los geles que da en las mesas, luego los dispensadores de geles que hay en todos los sitios del restaurante y sobre todo el volcarnos en traer lo mejor de España. Lo mejor de España, esa gamba roja de Palamos, los productos del Cantábrico. Hoy ha entrado una cigala de Huelva de verdad maravillosa, de 300 gramos la pieza. Yo no sé si las venderé o no. Los estoy poniendo a unos precios pues para que todo el mundo disfrute y que se lleve una alegría después de los 3 meses que hemos estado encerrados. Tengo un escaparate hoy de lujo, de marisco, de pescados, pero bueno, ahí están para el disfrute de todos los madrileños y todos los españoles. Pues recuérdanos, Rafa, cómo reservar para quienes nos estén viendo y hayan, como yo, dicho que hambre, vamos para allá. Muchas gracias, María. Sí, lo más fácil se puede reservar a través de la página web
pero sobre todo en cuanto entre en restaurante, Rafa, marisquería, les aparece, pero él directamente por los teléfonos, porque así ya mantenemos una conversación y me dice, oye Rafa, yo prefiero en la terraza, o mira, yo voy a quedarme en el interior, que hace mucho calor y con el aire acondicionado totalmente aséptico, pues está mucho mejor. Lo mejor casi es por teléfono, y si me permites, María, doy los teléfonos. Por favor. Mira, es el 91 573 1087. Te repito, 91 573 1087. Ese lo estamos viendo, pero danos el otro también. El otro, muchas gracias, María. El 91 573 8298. Perfecto. Apuntadísimo, Rafa. Muy bien. Aquí te esperamos cuando quieras. Perfecto. Muchísimas gracias a todos y sobre todo muchísimas gracias por el apoyo a este impresionante sector que es la hostelería y que es el turismo. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta otro día, Rafa. Feliz tarde. Hasta otro día. Volviendo a Garzón, que es verdad que insultó gravísimamente no solo al sector turístico, también al hostelero. Tomás, tú además de escribir sobre esto, has hablado sobre las previsiones a corto plazo en tus dos últimos artículos. Los has titulado que vienen curvas. Sí. Y muy cerradas, porque además, claro, yo es que hablo, no sé si cada día, pero casi cada día, con empresarios, con trabajadores. Es que algunas empresas están manejando previsiones de volver a los niveles de consumo anteriores a la crisis del coronavirus en 2028. Claro, esto supongo con las previsiones actuales, pero si el gobierno sigue siendo gobierno como es que yo no sé cuándo podremos volver a algo parecido a la normalidad económica, pero es para temblar. Hombre, yo creo que 2028 puede que en algún sector, pero yo creo que eso es demasiado. ¿Tú crees que no? No, tú no haces una previsión tan mala. No. Gracias a Dios. Mira, hombre, la crisis, nosotros desde... a principios de este mes el Banco de España publicó la primera previsión que yo conozca, donde no solo habla del 20 y el 21, ya te da visibilidad sobre el 22, porque el 20 o 21 en una crisis de este tipo pues te da un poco la idea de hasta dónde va a llegar la caída, pero no te da mucha visibilidad sobre la salida, ¿no? Entonces yo respeto mucho al Banco de España. Después de lo que dijo Hernández Cos de subir el IVA, pues un poquito menos, pero vamos, yo sí creo que el Banco de España tiene unos analistas muy potentes y sobre todo tiene muchísima información. Es decir, que yo le doy bastante credibilidad a las previsiones del Banco de España, especialmente en lo que se refiere a la actividad, al PIB, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho es mirarme la historia, digamos, reciente de la economía española, a ver las crisis que ha habido y cómo hemos salido de las crisis para intentar aprender de lo que nos ha pasado. Y de verdad, en los últimos, desde 1980, en España solo ha habido dos crisis, afortunadamente. Una chiquitita, los ya de mi generación recordaremos, que fue el año 92-93, después de la Expo y la Olimpiada, pero que duró 5 trimestres y el PIB trimestral, o sea, comparando trimestres de PIB, que siempre te da una mayor indicación que comparando años enteros, solo cayó un 1,5%. Es decir, aquello comparado con la que hemos vivido después fue una cosa muy suave. Y luego hemos tenido la grandísima recesión que empezó a principios del 2008, que tocamos fondo a mediados del 13 y que de verdad nos recuperamos los niveles de PIB anteriores a la crisis hasta el 2016, que esa fue larguísima, esa fueron 21 trimestres. El PIB trimestral, desde el trimestre último antes de la crisis hasta el peor trimestre, cayó un 8,9%, no llegó al 9%, y ahí nos metimos en cifras de desempleo de 6 millones de parados y un 26 y pico % de paro, ¿no? Entonces, también he mirado la capacidad de la economía española de crecer y crear empleo cuando no estamos en crisis, es decir, en los momentos en los que no había crisis, a qué velocidad hemos crecido y cuánto empleo hemos creado, ¿no? Y momentos sin crisis desde el 80, y el 80 es cuando empieza a dar datos trimestrales el INE, ¿no? Es que he cogido ese... Pues crecimos del 80 al 92 más o menos al 2,6% real, que para un país como España, un país desarrollado, pues no es muy bajo, pero que si lo comparamos con el conjunto del mundo no es para tirar cohetes, esa pequeña crisis. Luego tuvimos unos años entre el 93 y el 2007 de bastante crecimiento, porque esos años crecimos casi a un 3,5%, que eso sí está muy bien, y además un periodo largo, porque son 14 años.
Luego llegó el castañazo importante de la crisis y desde que tocamos fondo en el 13 hasta final del 19 hemos crecido a un 2,7. Y que cuando no hay crisis, sí. Te tengo que interrumpir, Tomás, con lo que me interesa este tema, pero es que los tiempos mandan en el directo. Les recuerdo, antes de ir a la pausa, a los espectadores, que muchas cosas que les estamos contando hoy en esta mesa, por ejemplo, la necesidad de reformar el sistema de pensiones, que como digo, en algunos medios se trata de uvas a peras y así un poco como quien no quiere la cosa, podemos tratar todos estos asuntos gracias a ustedes que están detrás en el Club de Amigos. Les recuerdo las maneras de hacerse socio. Nos pueden llamar al 916162464, escribir a club@intereconomia.eu o entrar en clubdeamigos.eltorotv.com. Luego recuerdo de nuevo las maneras, por si no les ha dado tiempo a tomar nota, pero vamos mal de tiempo, así que una pausa brevísima y regresamos. Ya estamos de vuelta. Hablábamos de las nefastas previsiones, sobre todo en lo relativo a empleo, Tomás. Y luego, antes de que te vayas, que me acuerde de mencionar el asunto del número de fallecidos, que también es... Bueno, al final, por no entretenerlo más de la cuenta, yo creo que la previsión que hace el Banco de España en caída del PIB, visto lo que ha pasado en otras crisis, a mí me parece razonable. Está pensando que puede caer el PIB en el año como un 10%, pero eso es caer en este trimestre que estamos ahora casi un 25%. Pero en lo que yo creo que son optimistas, no sé si lo son porque alguien les ha dicho que sean optimistas, es en la estimación de desempleo, porque ellos dicen que con una caída del 11% casi del PIB se va a caer la población ocupada y va a haber un desempleo del 19%, pero la experiencia de las anteriores crisis, en el 93-94 cayó la economía, como he dicho, el 1,5% y el empleo el 8%. Y en la del 2008-2013 cayó la economía un 8,9%, como he dicho, y el empleo el 18%. Es decir, el empleo en España acentúa... Pero es que el 19% de paro ya es un drama. Es un drama en cualquier país que no sea España, porque es que en España, desde en los últimos 40 años, por debajo del 10% hemos estado, me parece que 4 trimestres, y por encima del 20%, no sé si 20 y tantos trimestres. Vivimos en una economía que nos hemos acostumbrado a un paro estructural. Hay un paro de casi 2 millones de personas que ni siquiera cuando se crece más, como en el periodo ese que acabó en el 2007, se crea empleo. Entonces, 19 es un drama, pero para España es... Esto que digo hay que interpretarlo, como tenemos un 10% siempre, el 19 es como un 10 de otros. Claro, pero no es lo mismo, porque aquí de verdad 1 de cada 5 empleados no tiene trabajo. Pues yo lo que creo es que vamos a llegar a un paro cercano al 25 y vamos a llegar de nuevo, no vamos a llegar a los 6, pero 5,7, 5,8 millones de desempleados. Hombre, este verano, septiembre, cuando empiecen a decaer los ERTE, vamos a llegar a mucho más. Lo que pasa es que nos va a dar una idea de la economía, porque el trimestre primero y el segundo no son indicativos porque ha estado España parada, nos han tenido secuestrados. Los datos del tercer trimestre, el que acaba en septiembre, ya nos va a dar una idea de hasta dónde ha llegado la marea. Pero eso hasta octubre no lo sabremos. Y antes de despedirte, quiero recordar, porque es que parece que aquí no pasa nada, pero esto es un escándalo que no seamos capaces de contar a los muertos. Bueno, sí somos capaces, pero claro, salen muchos y eso no conviene nada para el gobierno. Y entonces, ¿qué hacemos? Se ocultan. ¿Le preguntan al gobierno en el Congreso cuántos muertos hay en realidad? No es importante. Vamos a ver una información en la que se recogen varias estadísticas, la cifra oficial de sanidad, aquí la estamos viendo, también la de las comunidades autónomas, de otros registros, de los registros MOMO, que es el sistema de monitorización de la mortalidad diaria, también de la Asociación Española de Profesionales Funerarios, y es que... A mí me explicará el gobierno cómo le salen estos números, pero es que yo creo que ni ellos sabrían explicar cómo han llegado a estas conclusiones, ¿no? Bueno, lo de los 28.000 han hecho ahí un ejercicio de funambulismo y dicen que esos son solo los que les han hecho test PCR. Con lo cual, con ese razonamiento, si no hubieran hecho ningún test PCR de los fallecidos, no habría muerto nadie por COVID. Es decir, eso... Pero el dato del MOMO es... Realmente el MOMO dice 48.000 y voy a explicar por qué. Si tú miras la página del MOMO, efectivamente dice que el exceso de mortandad desde el 10 de marzo hasta el 22 de mayo son 43.300 y pico. Pero, creo que tenemos la gráfica de los registros MOMO también. Aquí lo estamos viendo. Eso es lo que da el MOMO. O sea, eso está sacado de la página web del MOMO. Esa banda azul es el rango donde el MOMO dice que se tienen que mover las muertes diarias si no hay nada especial, con un 99%.
Entonces, en un día cualquiera el momo dice que hay exceso de mortandad si se mete en el 1%. Y es desde donde acaba la banda amarilla hasta el pico, que esos son los muertos reales. Eso vale para un día. Para un periodo de 60 días, la probabilidad de que todos los días a los 60 estés en el 1% es cero. Es decir, hay que compararlo con la raya azul, que es la media esperada. Eso ya no son los 43.500, sino que son 44.000 y pico. Pero hay otra cosa más importante. El momo te informa, y te lo dice él, que solo cubre el 92% de la población española, porque en el resto no tiene los registros civiles que le manden la información. Es decir, esos 43.500 o 44.000 son solo para el 92% de la población. El otro 8% habrá fallecido igual que el 92%. O sea que hay que extrapolar los 44.000 al 100%. Y da 48.000, lo mismo que ha dicho el INE, que es otro organismo muy serio. Es decir, yo creo que lo mires por donde lo mires, aquí hay 48.000 muertos. Los de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona añaden que en los meses del año antes del COVID íbamos por debajo un poquito de lo esperado. Bueno, eso pueden ser 1.000 o 2.000 más, que en términos de muertos es una barbaridad, pero que en términos porcentuales no cambia. Pero yo creo que son 48.000, esos son 1.000 muertos por cada millón de habitantes. Pero es que deberíamos dejar de hablar de ratios y decir lo importante, que es cuántos muertos se deberían haber evitado. Y eso no sé si es de hoy, porque eso lleva tiempo, pero si quieres otro día nos comparamos con cualquier media. Podríamos intentar explicar el próximo día, Tomás, de dónde saca Pedro Sánchez la cifra de vidas que él ha salvado personalmente con sus manos, porque yo tampoco sé de dónde se la saca. Ayudar porque claro, se la ha inventado. La explicación es muy fácil, pero duraríamos un minuto, se la ha inventado, ¿no? Y ya está. Un estudio externo, ¿no? No, pero solo quiero dejar un dato. Ha habido 39 países donde ha habido más de 30.000 contagiados. Si quitamos España y China nos quedan 37, que cubren el 90% de los contagiados. El ratio de esos países es 110 fallecidos por millón de habitantes. Nosotros 1.000. Deberíamos haber ahorrado 9 de cada 10. Si miramos la Unión Europea, sube un poco. En vez de 110 son 260. Nosotros 1.000. Si hubiésemos tomado las medidas a tiempo, habríamos salvado un 90% de las vidas. Bueno, claro. Bueno, es que la media de los países... De los 9,5 millones de contagiados, estos 37 países son 8 millones y muchos. Y de los fallecidos, que es casi 500.000, estos países son, pues ellos todos, en media, 110 fallecidos. Y ahí hay países como Indonesia, como Brasil, o sea, que no son países que tengan las capacidades sanitarias que tenemos nosotros. Pero esto no fue el problema más grave fue no haber hecho las cosas a principios de marzo. El segundo problema es no haber comprado test. El tercer problema es no haber comprado equipos de protección individual para los sanitarios. El cuarto problema, negligencia y error garrafal, es haber encerrado a cal y canto a los ancianos en las residencias. O sea, lo de no hacerlo a tiempo es muy grave y probablemente sea el efecto peor. Pero es que es una cadena. Una cadena, ¿no? Dios mío, ¿en manos de quién estamos? Tomás, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Siento mucho ser tan pesimista a veces. Pero bueno, conviene que conozcamos la realidad lo más detalladamente posible. Una buena semana y... Igualmente, Tomás, gracias.